Elegir coche es una decisión muy importante. No en vano es la segunda decisión más importante tras la compra de una vivienda. Y en ella se entremezclan muchos factores, desde la lógica y la razón hasta factores más pasionales, como el deseo y lo que nos entra por los ojos. Entonces hoy debemos responder por qué tantos y tantos miles de personas han elegido un SUV coupé de segmento C con aire premium que supera holgadamente los 30.000 euros, como este Cupra Formentor, esta vez en la variante 1.5 TSI con cambio de sector. Vamos a ver cómo. El Cupra Formentor lleva muy poco tiempo con nosotros. Su versión de producción fue presentada en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2020 y se puso a la venta poco después, valiéndose de la plataforma MQB de Volkswagen y de unos trazos maestros de nuestro compatriota, el diseñador Alejandro Mesonero Romanos. Un suspiro de más de 3 años que ha dado mucho de sí y que nos deja a las puertas del restyling de este primer modelo exclusivo de Cupra en la cresta de la ola. Es difícil imaginar un caso de éxito similar en una marca nueva de reciente aparición como el de Cupra con su Formentor. Si bien es cierto que cogió el relevo de SEAT, que en cierta manera ha cogido el relevo de SEAT, tampoco es menos cierto que para un producto nuevo como es el Formentor, colocar en un espacio de vida útil tan corto tantos miles de unidades, siendo además un SUV del segmento C con aspecto ligeramente coupé, realmente reviste un mérito doble, ¿no? Y este caso de éxito a la española es digno de estudio y merece ser estudiado en dos vías, ¿no? La primera por lo que ofrece de manera objetiva este coche y la segunda por el aspecto aspiracional que tiene el Formentor y cómo en este tan poco tiempo, en este pequeño lapso de tiempo, se ha convertido en un objeto de deseo para tanta y tanta gente que ven en algo distinto, ¿no? Algo diferente. En primer lugar, ese factor objetivo, esa variante objetiva, que nos lleva a hablar de lo que ofrece el Cupra Formentor por su precio, ¿no? Un precio que a priori podría pareceros un tanto abultado, que escala por encima de los 35.000 euros en esta variante 1.5 TSI con cambio DSG, pero que cuando uno se pone a leer detenidamente la lista de equipamiento de serie, uno cae en la cuenta de que quizás, frente a sus rivales premium, como puede ser el BMW X2 o el Mercedes GLA, este Cupra Formentor añade muchísimo equipamiento ya de serie por un precio que, bueno, es menor, ¿no? Estamos hablando de control de crucero adaptativo, faros de LED, el sistema Cupra Connect con conectividad Android Auto y Apple CarPlay y multitud de sistemas y subsistemas que ayudan a la conducción, sensor de lluvia, en fin, la lista es prácticamente interminable, que hace que, bueno, por lo que estés pagando te lleves un producto repleto de extras y de tecnología también. Pero más allá de la interminable lista de equipamiento de serie, hay varios aspectos lógicos, aspectos objetivos, que son importantes a la hora de que un posible comprador se decante por el Cupra Formentor. Y en este sentido hay que hablar primero de sus motorizaciones y luego del confort a bordo y del espacio que ofrece este coche. Lo primero, en cuanto a motorizaciones, el Cupra Formentor tiene un abanico tan amplio que realmente es difícil no encontrar una combinación para cada perfil de usuario. Tenemos desde esta variante de acceso 1.5 TSI de 4 cilindros gasolina turboalimentado, que en este caso son 150 caballos y 225 Nm de par, que aunque pueden parecer cifras modestas, bate el 0 a 100 en 8,9 segundos. Y eso para un coche eminentemente práctico es una buena cifra. En cuanto a los consumos, otro aspecto importante, este Cupra Formentor en la variante 1.5 TSI de 150 caballos y 225 Nm de par homologa en ciclo WLTP con cambio DSG un consumo entre 6,7 y 7,2 litros a los 100 kilómetros. La realidad, si bien no dista mucho de eso, es otra. Nos hemos estado moviendo esta semana en el orden de los 7-8 litros, siempre dependiendo de nuestro estilo de conducción y de la velocidad de la vía. Si en ciudad es fácil moverse sobre los 7,8, 8,2 litros, lo cual está muy bien y habla mucho de la eficiencia de este motor TSI, en vías rápidas, a la velocidad normal del tráfico, que muchas veces no coincide con la velocidad de la vía, lo cierto es que los consumos van a aumentar ligeramente hasta, bueno, a 120 es fácil estar en el entorno de los 7 litros y medio, 7,2. Esto, a pesar de tener un motor pequeño, porque es debido fundamentalmente a una gran superficie frontal y 4 neumáticos que tienen una sección de 245 milímetros
lo cual al final hacen que, bueno, haya mayor rozamiento y mayor coeficiente de arrastre, ¿no? Otro aspecto fundamental del objetivo o lógico es la habitabilidad de este Cupra Formentor. Realmente, si uno lo ve desde fuera, cuesta imaginarse cómo han conseguido de un tamaño de 4,5 metros conseguir una habitabilidad tal. Es decir, en las plazas traseras tenemos el espacio similar de una berlina del segmento D, y aquí delante ni que decir tiene, y más sentado en estos fantásticos buckets que, aunque son opcionales, pues considero, o por lo menos opino, que es un extra donde igual merece la pena rascarse el bolsillo, siempre y cuando tus proporciones tampoco sean muy exageradas, porque sí que es cierto que son bastante estrechos. La siguiente vertiente, y no menos importante, de hecho diríamos aquí que probablemente sea la que decanta la balanza a favor del Formentor con respecto a alguno de sus rivales, es el aspecto aspiracional, es el aspecto de objeto de deseo que tiene el Cupra Formentor y que consigue básicamente por varias cosas, ¿no? La primera, su diseño. Es un diseño evocador, atractivo y sobre todo distinto, que bebe de trazos ya vistos en SEAT, pero que tras un lavado de cara profundo y de imagen de marca consigue transmitir algo distinto, ¿no? Transmite fuerza y en definitiva es una robustez que tampoco niega espacio a la deportividad. Y aquí en Sexta Marcha, que no solemos hablar del diseño de los coches, porque nos parece algo tan tremendamente subjetivo que es muy difícil cuantificarlo, y sobre todo, a ser tan subjetivo, no nos vemos capacitados para decir si un coche es bonito o feo, máxime contando los coches que también nos gustan, ¿no? Es una elección del consumidor, pero al final las cifras lo que nos dicen es que el Cupra Formentor y su diseño tiene algo que te engancha y te cautiva, sobre todo al gran público, ¿no? Que las marcas, no nos olvidemos, están para vender coches, para obtener beneficio. Son una empresa, no son una ONG a servicio de los petrolheads como algunos se piensa. Así, motivo tras motivo, ya vemos que el Cupra Formentor cumple como coche, con la función de cualquier coche de manera notable, y además también rellena esa faceta aspiracional que un subcoupé del segmento C debe rellenar. Pero la gente de Cupra con este Formentor lo que ha querido es posicionarse en la parte del segmento más dinámica, donde quiere otorgar más protagonismo a la conducción deportiva. Y nuestra tarea ahora es ver si este Cupra Formentor realmente cumple con los eslóganes, cumple con lo que nos han vendido de que este sub puede ser un coche deportivo, o que por lo menos nos puede transmitir ciertas sensaciones a la hora de conducirlo, ya no solo de forma alegre, sino también de forma cotidiana, con ciertos detalles, con ciertas maneras que lo hacen inequívocamente deportivo. Diremos lo primero, que la dirección es bastante directa y que, a pesar de que este tipo de coche siempre prima el confort, la suavidad, la nobleza, el Cupra Formentor se siente vivo, se siente un coche que incluso en esta variante más básica, primero empuja con ganas. Prueba de ello es ese 0 a 100 en 8,9 segundos para 150 caballos, que son cifras de Golf GTI 4, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y luego, además, en los modos más deportivos, como el modo Sport, además con esta unidad que equipa el control dinámico de chasis, el DCC, pues se vuelve un coche que, aunque no sea extremadamente comunicativo, de hecho, con dirección eléctrica, unas ruedas con un perfil generoso y sumando, pocos coches lo son, pero es increíble ver cómo hemos conseguido una dinámica así en este tipo de coches. Es decir, el coche se sujeta muy bien, no hace ningún extraño y además obedece y está deseoso de meter el morro en las curvas, y ya simplemente por eso posiblemente gane a la gran parte de su competencia. Tened en cuenta además que estamos hablando de la versión menos prestacional y menos deportiva, que es este 1.5 TSI. Imaginaos con estas cualidades de lo que puede ser capaz este coche con motores más potentes. En este caso, además, la caja DSG
responde de manera prácticamente inmediata, tanto al bajar como al subir marchas. Y eso, siempre y cuando estés practicando una conducción un poco más alegre, pues siempre ayuda a que la mera conducción no te frustre. Y es uno de los aspectos más importantes. Encarar no un puerto de montaña de manera lúdica, sino un puerto de montaña de manera rutinaria, que es una tarea que puede afrontar cualquier conductor de Cupra Formentor promedio, y que realmente la experiencia sea satisfactoria y eso, en definitiva, no sea frustrante. Posiblemente a estas alturas del vídeo, después de todo lo que hemos ensalzado al Cupra Formentor, quizás estés preguntando si es todo tan perfecto, si es un coche tan redondo y si no tiene puntos flacos ni hay sombras en este Formentor. Y lo cierto es que, como cualquier coche, realmente sí que existen sombras y existen puntos a mejorar. Y yo me quisiera centrar principalmente en dos de ellos. Lo primero es prácticamente una lucha perdida ya, que es fiar funciones básicas, funciones importantes, a mandos táctiles en ausencia de mandos físicos. Lo primero, el mando de las luces, un mando táctil, donde realmente ya no solo es que cueste atinar con él, sino que resulta poco intuitivo, con una función tan importante además como es dar las luces. El otro aspecto es, y va ligado a este también, fiar todo a una gran pantalla táctil en ausencia de mandos físicos, ausencia prácticamente total de mandos físicos. Esto lleva al final a que la climatización también esté integrada en esta pantalla, en la parte inferior, y el control táctil no sea lo más intuitivo del universo. Y bueno, quizás tengas que acostumbrarte un poco a él. Otro de los puntos flacos que yo destacaría de este Formentor es que, en pro de ese dinamismo y en pro de esa estética deportiva y diferencial, pues lo cierto es que el consumo se ve un poco perjudicado. Por lo demás, es un coche que, a pesar de la caída del techo, tiene una buena visibilidad y, como hemos comentado antes, motivo tras motivo, supone una elección lógica a la vez que pasional. Después de haber investigado concienzudamente la razón tras el éxito de este Formentor, la razón del éxito de Cupra, después de haber investigado a fondo sus características técnicas, lo que nos ofrece este coche, su carácter pasional, si realmente cumple con lo que promete en cuanto a la deportividad, y sobre todo, después de ver sus luces y sus sombras, de analizar a su competencia, creo que va siendo hora de ver si este Formentor, incluso en la versión 1.5, ha sido para nosotros una revelación y una prueba inequívoca de ese éxito de Cupra, o si por el contrario no lo ha sido. Decíamos al principio del vídeo que la elección de un coche supone entrar en ese juego de preferencias y deseos, donde existen factores racionales e irracionales. La difícil misión de Cupra con este Formentor, con este primer modelo exclusivo de la marca, es precisamente esa: encontrar y ser el equilibrio perfecto en una ecuación multifactorial. Por un lado, frente a sus rivales más premium, ofrece prácticamente lo mismo a un menor coste, y frente a sus rivales no tan premium, ofrece esa diferenciación, ese estatus de marca que ha conseguido Cupra en tan poco tiempo, pero que tan importante es a la hora de decantarse por un coche o por otro. Hemos visto, por tanto, que es un perfecto daily, un coche que aúna practicidad y ciertas capacidades deportivas. Hemos visto mimbres de buen coche deportivo, y nos queremos imaginar de lo que son capaces los VZ y los VZ5 del Cupra Formentor. Por tanto, este Formentor supone un soplo de aire fresco, supone algo novedoso en un segmento, en un nicho de mercado, el de los SUV de segmento C, que con el paso de los años veíamos un poco quemado y que era siempre lo mismo. Por tanto, este Formentor, incluso la variante más básica, la 1.5, supone una gran alternativa, y a nosotros, por lo menos, nos ha convencido. 500.000 de unidades vendidas después y con el Formentor tirando del carro, Cupra es una marca plenamente asentada en todos los mercados donde hoy opera. Una nueva esperanza española a la que solo pedimos que nunca abandone la senda del dinamismo y la deportividad de la que siempre hizo gala.